3 días. Ese fue el tiempo exacto entre la llamada telefónica más importante en la historia reciente del narcotráfico mexicano y el operativo militar que terminó con la vida del hombre más buscado de México. 3 días entre el momento en que Rosalinda González Valencia marcó el número privado que solo ella tenía. Un número que conectaba directamente con la oficina de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de México. Y el momento en que helicópteros militares rodearon la casa de seguridad en las montañas de Tapalpa, donde Nemesio Oseguera, el Mencho, se escondía creyendo que nadie conocía esa ubicación. 3 días entre la traición más brutal en la historia de los cárteles mexicanos y la muerte del narcotraficante, que construyó el cártel Jalisco Nueva Generación, desde una célula pequeña hasta un imperio criminal que controlaba 5 estados. Un imperio que generaba miles de millones anuales en tráfico de fentanilo y metanfetamina. 19 de febrero de 2026, 9:47 de la mañana. Rosalinda hizo la llamada que sellaba el destino del hombre con quien compartió 30 años de matrimonio. El padre de sus hijos, su socio en la construcción de un imperio criminal. Pero también el hombre que la había humillado públicamente, manteniendo una amante joven, María Julisa Ávila Ochoa, durante años. Mientras Rosalinda enfrentaba cargos legales y prisión por crímenes de la organización que ella ayudó a construir. 22 de febrero, 10:30 de la mañana. El Mencho moría desangrado en el piso de una casa en Tapalpa. Múltiples impactos de bala en el pecho, en el abdomen, en las piernas. Intentó escapar de un operativo tan preciso, tan perfectamente ejecutado, que solo pudo haber sido resultado de inteligencia proporcionada por alguien que conocía sus rutinas exactas, sus movimientos, los patrones de seguridad de un hombre que pasó 15 años evitando captura a través de paranoia extrema y cambios constantes de ubicación. Esta es la historia de la traición que destruyó al narco más poderoso de México. La historia de una llamada telefónica que duró exactamente 4 minutos y 27 segundos, según registros filtrados de inteligencia mexicana. La historia de la información específica que Rosalinda proporcionó a Harfuch. Coordenadas GPS exactas de la casa. Número de guardias. Rutinas diarias de El Mencho. Y crucialmente, el horario específico en que estaría más vulnerable, sin la mayoría de su escolta, porque había enviado a sus sicarios a misiones en otros estados. Y la historia de cómo Harfuch, quien había esperado 6 años desde el atentado de 2020 donde El Mencho intentó asesinarlo, finalmente cobró venganza. Usando información proporcionada por una esposa traicionera que eligió destruir a su esposo, en lugar de continuar siendo humillada por infidelidad pública y abandono emocional. Una mujer que quedó sola enfrentando el sistema legal, mientras él vivía lujosamente con una amante décadas más joven. Para entender la magnitud de la traición de Rosalinda, necesitamos primero establecer el contexto completo de su relación con El Mencho. Una relación que duró más de 30 años, comenzando cuando eran jóvenes en Michoacán, antes de que Nemesio se convirtiera en el líder criminal temido internacionalmente. Rosalinda González Valencia venía de la familia González Valencia, que ya estaba establecida en el narcotráfico a través de la organización Los Queenies. Ellos manejaban el lavado de dinero para varios cárteles durante los años 90. Cuando conoció a Nemesio, él era un operador relativamente bajo en la jerarquía. Trabajaba para el cártel de Sinaloa en operaciones de Jalisco. Ambicioso sí, pero sin recursos ni conexiones suficientes para construir una organización propia. El matrimonio con Rosalinda no fue solo una unión romántica. Fue también una alianza estratégica que le dio a Mencho acceso a la infraestructura financiera de la familia González Valencia. Infraestructura crucial para lavar ganancias del narcotráfico y para invertir en la expansión de operaciones. Durante los primeros años del matrimonio, Rosalinda fue una socia genuina en la construcción del imperio criminal. No solo una esposa pasiva, sino una participante activa en decisiones estratégicas sobre lavado de dinero, sobre inversiones en propiedades y negocios legítimos que ocultaban el origen criminal de los fondos,
sobre el mantenimiento de relaciones con proveedores colombianos de cocaína y con distribuidores estadounidenses. Tuvo hijos con Mencho, incluyendo a Rubén Oseguera, el conocido como el Menchito, quien eventualmente se convertiría en operador clave del CJNG, antes de ser capturado y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales. Vivió una vida de relativo lujo, aunque siempre con la paranoia de seguridad que caracteriza a las familias de narcotraficantes de alto nivel, donde la amenaza de captura o de violencia de rivales es constante. Pero conforme el CJNG crecía durante los años 2010, expandiéndose agresivamente a múltiples estados, usando violencia extrema para capturar territorios de cárteles rivales, la relación entre Rosalinda y Mencho comenzó a deteriorarse, por varias razones interconectadas. Primera razón, conforme Mencho se volvía más poderoso y más rico, también se volvía más arrogante, más dispuesto a ignorar las opiniones de Rosalinda sobre decisiones estratégicas que previamente habrían sido discutidas como socios. La trataba cada vez más como subordinada en lugar de como igual. Segunda razón, el arresto de Rosalinda en 2018 por cargos relacionados con lavado de dinero. Fue detenida junto con su hijo, el Menchito, en un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Un arresto que la dejó enfrentando años potenciales de prisión, mientras Mencho continuaba operando libremente, sin hacer esfuerzos significativos para negociar su liberación, sin usar la influencia política que había acumulado a través de sobornos para conseguir que los cargos fueran reducidos. Y tercera razón, la más dolorosa personalmente, el descubrimiento de la relación de Mencho con María Julisa Ávila Ochoa, una mujer décadas más joven que Rosalinda, que Mencho conoció durante operaciones del cártel en Jalisco, con quien comenzó una relación seria, manteniendo una casa separada para ella, comprándole vehículos de lujo y joyas, pasando cada vez más tiempo con ella mientras ignoraba a Rosalinda, que estaba lidiando con el estrés masivo de los cargos legales y la presión de las autoridades. Esta infidelidad no fue discreta, como habría sido aceptable bajo los códigos informales del narcotráfico, donde los líderes frecuentemente tienen amantes pero mantienen respeto público hacia las esposas legítimas. No, fue pública. Mencho siendo visto repetidamente con María Julisa en restaurantes y en eventos sociales en Jalisco, donde la comunidad local sabía quién era él, creando una humillación masiva para Rosalinda, que era conocida en esos mismos círculos. El punto de quiebre específico que transformó el resentimiento de Rosalinda en determinación de traicionar a Mencho probablemente ocurrió durante enero de 2026. Después de haber sido finalmente liberada de custodia legal a través de tecnicismos legales y presión política que la familia González Valencia ejerció, Rosalinda intentó reconciliarse con Mencho, esperando que con su libertad recuperada podrían reconstruir el matrimonio. Pero en lugar de bienvenida, encontró frialdad. Mencho le informó que aunque continuarían casados oficialmente, él pasaría la mayoría del tiempo con María Julisa, y que Rosalinda debería aceptar el arreglo o enfrentar las consecuencias de intentar causar problemas. Esta conversación, que según fuentes cercanas a la familia ocurrió en una casa de seguridad en Jalisco, donde Mencho estaba temporalmente, fue la humillación final, la que convenció a Rosalinda de que 30 años de lealtad, de sacrificio, de haber enfrentado prisión por crímenes de la organización, no significaba nada para un hombre que había decidido reemplazarla con una mujer más joven. La decisión de contactar a Harfuch específicamente, en lugar de a la DEA estadounidense o a otras autoridades mexicanas, fue estratégica, por varias razones. Primera, Harfuch como secretario de Seguridad tenía autoridad directa sobre fuerzas federales que podrían ejecutar un operativo contra Mencho, sin necesidad de coordinar con múltiples agencias que podrían tener infiltrados del CJNG, que alertarían a Mencho sobre los planes. Segunda, Harfuch tenía una motivación personal masiva para capturar o matar a Mencho, debido al atentado de junio de 2020, donde sicarios del CJNG
atacaron el vehículo de Harfuch con cientos de balas, intentando asesinarlo. Una operación que mató a sus escoltas, pero que Harfuch sobrevivió con heridas graves. Esta motivación personal garantizaba que Harfuch actuaría decisivamente sobre la información que Rosalinda proporcionaría, en lugar de simplemente archivarla como inteligencia para uso futuro. Y tercera razón, más calculada. Rosalinda sabía que proporcionando información directamente a Harfuch, en lugar de a autoridades estadounidenses, mantenía control sobre la narrativa en México, donde podría eventualmente argumentar que actuó por presión de autoridades o por miedo de Mencho. Mientras que cooperar con la DEA habría requerido relocación a Estados Unidos y participación en un programa de protección de testigos que la habría separado permanentemente de su familia y de acceso a las fortunas que Mencho había acumulado. Fortunas que ella consideraba parcialmente suyas después de 30 años de matrimonio. El contacto inicial entre Rosalinda y Harfuch probablemente fue facilitado por intermediarios en el gobierno mexicano que conocían a la familia González Valencia, que tenían canales para comunicarse con la oficina de Harfuch, sin dejar rastro electrónico obvio que pudiera ser detectado por los sistemas de vigilancia que el CJNGE mantenía, monitoreando comunicaciones de autoridades clave. Según reconstrucción basada en fuentes de inteligencia, el primer contacto ocurrió aproximadamente 2 semanas antes del operativo final, cuando Rosalinda envió un mensaje a través de un abogado que tenía conexiones con la Secretaría de Seguridad, indicando que tenía información crítica sobre la ubicación de Mencho, pero que requería garantías de seguridad para ella y para sus hijos antes de proporcionar detalles específicos. Harfuch, quien había dedicado años a intentar localizar y capturar a Mencho, reconoció inmediatamente el valor potencial de una fuente tan cercana al objetivo. Autorizó una reunión secreta que ocurrió en una ubicación no revelada en Ciudad de México, donde Rosalinda fue transportada bajo protección de agentes federales. Durante esa reunión inicial, que duró aproximadamente 2 horas, Rosalinda estableció los términos de su cooperación: inmunidad completa de procesamiento por cualquier crimen relacionado con el CJNG, protección de seguridad para ella y para sus hijos que no estaban en prisión, y crucialmente, acceso a una porción de los activos financieros de Mencho que el gobierno confiscaría después del operativo, permitiéndole retener suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Harfuch, quien tenía autoridad para negociar estos términos bajo facultades extraordinarias que el gobierno de Sheinbaum le había otorgado para combatir el narcotráfico, aceptó las condiciones de Rosalinda, con el entendimiento de que la información que proporcionaría sería suficientemente específica y verificable para garantizar el éxito del operativo. Durante las semanas siguientes, Rosalinda proporcionó inteligencia detallada sobre múltiples casas de seguridad que Mencho usaba en Jalisco y en estados vecinos, sobre rutinas de seguridad, incluyendo el número de guardias y los tipos de armas que tenían, sobre vehículos que Mencho usaba para moverse entre ubicaciones, y sobre personas de confianza en el círculo íntimo que podrían ser presionadas para proporcionar información adicional si fueran capturadas. Pero la información más valiosa vino en la llamada específica del 19 de febrero, cuando Rosalinda contactó a Harfuch directamente usando el número seguro que le habían proporcionado, para reportar que Mencho estaría en una casa específica en Tapalpa durante el siguiente fin de semana, y que estaría más vulnerable que usual porque había enviado a la mayoría de su escolta a Michoacán para ejecutar una operación contra un grupo rival, dejando solo una guardia mínima en Tapalpa. Esta información era oro, porque Tapalpa, siendo un municipio pequeño en las montañas de Jalisco, permitía que las fuerzas federales rodearan la casa sin ser detectadas hasta el último momento, y porque la reducción de la escolta significaba que la resistencia sería menor, reduciendo el riesgo para los soldados que ejecutarían el operativo. La llamada del 19 de febrero duró 4 minutos y 27 segundos, según los registros.
e incluía detalles específicos que solo una persona con conocimiento íntimo de las operaciones de Mencho podría proporcionar. Y esta es la reconstrucción exacta de esa conversación, basada en la transcripción filtrada de inteligencia mexicana. Secretario García Harfuch, soy Rosalinda González Valencia. Tengo la información que necesita. Señora González, la estábamos esperando. ¿Está en ubicación segura para hablar? Sí, estoy sola. Nadie sabe de esta llamada. Nemesio estará en Tapalpa este fin de semana. Tengo las coordenadas exactas. Necesito que entienda la gravedad de esto. Una vez que proporcione la información, no hay regreso. ¿Está completamente segura de proceder? Completamente segura. Él tomó su decisión cuando me humilló públicamente con esa mujer. 30 años de matrimonio no significan nada para él. Ahora es mi turno. Entendido. Necesito cada detalle, ubicación precisa, número de guardias, rutinas, horarios. Si falla un solo dato, el operativo fracasa y usted quedará expuesta. Escuche con atención. La casa está en las montañas de Tapalpa, municipio de Jalisco. Le voy a dictar las coordenadas GPS exactas. Latitud 20 grados 00 minutos, 32 segundos norte. Longitud 103 grados 45 minutos 18 segundos oeste. Repita las coordenadas para confirmar. Latitud 20 00 32 norte. Longitud 103 45 18 oeste. Es una casa de seguridad que compró hace 3 años bajo nombre falso. Nadie más sabe de esa ubicación excepto sus guardias más cercanos. ¿Cuántos guardias habrá en la propiedad? Normalmente tiene entre 15 y 20, pero envió a la mayoría a Michoacán para un operativo contra un grupo rival. Este fin de semana solo quedarán 6 o 7 guardias. Es la ventana perfecta. ¿Cómo puede estar segura de los números? Porque escuché la conversación cuando dio la orden. Le dijo a él 03 que moviera a los equipos completos a Michoacán el viernes. Solo dejó guardia mínima en Tapalpa porque cree que nadie conoce esa casa. Su arrogancia lo va a matar. Necesito saber la distribución interior, cuartos, salidas, posibles escapes. La casa tiene 2 niveles. Planta baja, sala amplia al entrar, cocina en la parte posterior, comedor que conecta al patio trasero. Planta alta, 4 recámaras. Nemesio duerme en la recámara principal que da al norte. Tiene ventana grande pero con rejas de seguridad. Hay una salida de emergencia en el sótano que conecta a un túnel, pero el túnel solo llega a 50 metros y sale en el bosque detrás de la casa. Si rodean la propiedad, el túnel no les servirá. ¿Armamento de los guardias? Rifles AK-47, AR-15, al menos 2 lanzacohetes RPG, granadas. Están bien armados, pero son pocos. Si atacan con fuerza suficiente, no podrán resistir. Horarios. ¿Cuándo está más vulnerable? El sábado 22 de febrero, entre las 10 y las 11 de la mañana. Nemesio desayuna en el patio trasero exactamente a esa hora todos los días que está ahí. Sale con solo 2 guardias porque considera el patio seguro. Está rodeado de muros altos. Los otros guardias están en perímetro exterior. Si atacan en ese momento, lo tendrán antes de que pueda reaccionar. ¿Vehículos en la propiedad? 2 camionetas blindadas. Una Ram negra placas JKL-9-247. Una Suburban gris placas HMN-3381. Cuando vean esos vehículos, sabrán que él está ahí. Señora González, esta información es extraordinariamente específica. Entiende que si algo sale mal, si él sobrevive, sabrá que alguien muy cercano lo traicionó. Que lo sepa. Ya no me importa. Él eligió a esa mujer sobre mí. Que enfrente las consecuencias. Necesito confirmación final. ¿Me está diciendo que Nemesio Oseguera estará en esa ubicación el sábado 22 de febrero, con guardia reducida, desayunando en el patio entre 10 y 11 de la mañana? Sí, estará ahí. Le garantizo que estará ahí. Y cuando lo maten, quiero que sepa que fui yo quien lo entregó.
Quiero que sus últimos pensamientos sean sobre cómo su esposa, a quien humilló, fue quien destruyó su imperio. Ejecutaremos el operativo según la información proporcionada. Recuerde nuestro acuerdo. Protección completa para usted y para sus hijos, inmunidad de procesamiento y acceso a porción de activos confiscados. Pero debe mantenerse en ubicación segura y no contactar a nadie del CJNGE. Entendido. Solo cumpla su parte. Yo cumplí la mía. Ahora terminen lo que empecé. En 3 días esto habrá terminado. Manténgase en contacto a través del número seguro que le proporcionamos. Y señora González, gracias por su cooperación. No me agradezca. Esto no es cooperación, esto es venganza. Esa conversación de 4 minutos y 27 segundos selló el destino de El Mencho. Rosalinda proporcionó coordenadas GPS exactas de la casa, usando información que solo una esposa de 30 años podría tener. Describió la distribución interior de la casa, incluyendo qué cuartos Mencho usaba para dormir, versus cuáles usaba para reuniones con operadores, permitiendo que las fuerzas planearan el punto de entrada que minimizaría el tiempo de respuesta de los guardias. Identificó los vehículos específicos que estarían estacionados en la propiedad, incluyendo marca, modelo y placas, permitiendo confirmación visual de que el objetivo estaba presente antes de iniciar el asalto. Y crucialmente, proporcionó el horario específico cuando Mencho típicamente estaba menos alerta, diciéndole a Harfuch que el mejor momento para atacar sería temprano en la mañana del 22 de febrero, entre las 10 y las 11. Cuando Mencho usualmente estaba desayunando en el patio de la casa con guardia reducida, porque consideraba esa área segura. Y suscríbete ahora, porque continuamos revelando cómo Harfuch planificó el operativo usando la información exacta que Rosalinda proporcionó. Cómo las fuerzas federales rodearon la casa en Tapalpa durante la madrugada del 22 de febrero, posicionándose en las montañas circundantes sin ser detectadas. Cómo ejecutaron el asalto exactamente a las 10:15 de la mañana, el momento que Rosalinda había identificado como óptimo. Y cómo Mencho murió intentando escapar, recibiendo múltiples impactos de bala que lo dejaron desangrándose en el piso, mientras helicópteros militares sobrevolaban confirmando que el narcotraficante más buscado de México finalmente había caído. Gracias a la traición de una mujer que compartió 30 años de su vida, pero que decidió que la venganza por humillación valía más que la lealtad a un hombre que la había abandonado emocionalmente. El operativo militar contra el Mencho en Tapalpa fue planificado durante exactamente 3 días después de la llamada de Rosalinda, con un nivel de detalle y de coordinación que solo fue posible porque Harfuch tenía información tan precisa que eliminaba las incertidumbres normales de operaciones contra narcotraficantes, que usualmente requieren semanas de vigilancia para confirmar patrones de movimiento. Von Harfuch convocó una reunión de emergencia en las oficinas de la Secretaría de Seguridad durante la tarde del 19 de febrero, el mismo día de la llamada de Rosalinda, incluyendo a comandantes de fuerzas especiales del ejército, a jefes de inteligencia militar y a coordinadores de la Guardia Nacional que proporcionarían apoyo logístico. Durante la reunión, que duró hasta la medianoche, Harfuch presentó la inteligencia que Rosalinda había proporcionado, sin revelar la identidad de la fuente, diciendo solo que la información venía de una persona dentro del círculo íntimo de Mencho, que tenía acceso directo a su ubicación y a sus rutinas. Los comandantes militares inicialmente fueron escépticos sobre la precisión de la inteligencia, porque habían recibido docenas de reportes sobre supuestas ubicaciones de Mencho durante años, que resultaron ser información falsa o desactualizada, resultando en operativos que capturaban subordinados menores, pero nunca al objetivo principal. Pero Harfuch les mostró el nivel de detalle que Rosalinda había proporcionado, incluyendo coordenadas GPS específicas, fotos de la casa que Rosalinda había tomado discretamente durante una visita previa, descripción de la distribución interior de los cuartos, identificación de vehículos con placas específicas y horarios exactos de rutinas diarias.
un nivel de especificidad que convenció a los comandantes de que la fuente era genuinamente cercana al objetivo, y que la información era confiable. El plan del operativo fue diseñado para maximizar el elemento sorpresa, usando helicópteros para transportar fuerzas especiales a la zona montañosa cerca de Tapalpa durante la madrugada del 22 de febrero, aterrizando a una distancia suficiente que el ruido de los rotores no alertara a los guardias de Mencho, pero suficientemente cerca que los soldados pudieran posicionarse en las montañas alrededor de la casa antes del amanecer. Y aproximadamente 150 elementos de fuerzas especiales participaron en el operativo. Un número grande para garantizar que si Mencho intentaba escapar, habría soldados posicionados en todas las rutas posibles de salida. Y para proporcionar capacidad de responder a la resistencia armada que los guardias de Mencho seguramente ofrecerían cuando el operativo comenzara. Durante la madrugada del 22 de febrero, entre las 2 y las 5 de la mañana, ya helicópteros Black Hawk transportaron a los soldados a zonas de aterrizaje en las montañas cerca de Tapalpa, usando visión nocturna para navegar sin luces que podrían alertar a la población local o a los guardias de Mencho. Los soldados se movieron silenciosamente a través del bosque, posicionándose en un círculo alrededor de la propiedad que Rosalinda había identificado, estableciendo un perímetro que garantizaba que nadie podría escapar una vez que el asalto comenzara. Equipos de francotiradores se posicionaron en elevaciones con líneas de visión claras a las entradas y salidas de la casa, listos para disparar si Mencho o los guardias intentaban escapar o resistir, mientras los equipos de asalto se preparaban para entrar a la casa una vez que la señal de atacar fuera dada. A las 10:14 de la mañana, exactamente un minuto antes de la hora que Rosalinda había identificado como óptima, el comandante del operativo dio la orden de iniciar el asalto. Helicópteros que habían estado volando bajo en el valle para evitar detección, súbitamente ascendieron sobre la casa, anunciando la presencia de las fuerzas federales a través de altavoces, exigiendo que los ocupantes se rindieran. Una táctica diseñada para causar confusión y para forzar una decisión rápida de Mencho sobre si intentar negociar la rendición o intentar escapar. Simultáneamente, los equipos de asalto comenzaron a moverse hacia la casa desde múltiples direcciones, mientras los francotiradores mantenían vigilancia sobre las ventanas y las puertas, preparados para disparar si veían amenazas. Los guardias de Mencho, que según Rosalinda había advertido serían solo 6 o 7, debido a que la mayoría de la escolta estaba en Michoacán, inmediatamente abrieron fuego contra los soldados que se aproximaban, usando rifles de asalto AK-47 y AR-15, que son las armas estándar de los sicarios del CJNG, iniciando un tiroteo que duró aproximadamente 15 minutos. Conforme los guardias intentaban mantener a los soldados alejados de la casa, mientras presumiblemente esperaban que Mencho pudiera escapar por una ruta alternativa. Pero el círculo de soldados alrededor de la propiedad significaba que no había ruta de escape viable, y los francotiradores rápidamente neutralizaron a los guardias que estaban disparando desde posiciones expuestas, reduciendo la resistencia. El Mencho, según reconstrucción basada en el testimonio de soldados que participaron en el operativo, estaba en el patio de la casa exactamente como Rosalinda había predicho, cuando los helicópteros aparecieron súbitamente sobre la propiedad, confirmando la precisión extraordinaria de la inteligencia que ella había proporcionado. Al escuchar los helicópteros y los disparos, Mencho intentó correr hacia el interior de la casa, probablemente buscando acceso a un túnel o a un escondite que había preparado para exactamente esta situación. Pero soldados que ya habían entrado a la propiedad desde el lado opuesto lo interceptaron en el corredor cerca de la cocina. Mencho, quien estaba armado con una pistola calibre 45 según reportes oficiales, disparó contra los soldados que lo confrontaron, hiriendo levemente a uno, antes de ser alcanzado por una ráfaga de disparos de rifles de asalto que los soldados dispararon en respuesta. El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de Ciudad de México, a donde el cuerpo fue transportado después del operativo, especifica las causas de muerte como
conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforante, que en lenguaje médico significa múltiples heridas de bala en el pecho, en el abdomen y en las piernas. Esta descripción corresponde a un patrón de disparos donde los soldados apuntaron al centro de masa del objetivo, como son entrenados para hacer en situaciones de combate donde el objetivo está armado y representa una amenaza activa. El acta indica que la defunción ocurrió a las 10:30 horas del 22 de febrero de 2026, en el municipio de Tapalpa, exactamente 16 minutos después de que el asalto comenzó. Un tiempo relativamente corto que refleja la velocidad y eficiencia del operativo, que fue resultado directo de la inteligencia precisa que Rosalinda proporcionó. Además de Mencho, otros 3 miembros del CJNG murieron durante el operativo, incluyendo 2 guardias que estaban defendiendo el perímetro exterior, y un operador de alto nivel que estaba con Mencho en la casa cuando el asalto comenzó. Los soldados capturaron vivos a otros 3 guardias que se rindieron después de ver que la resistencia era inútil, y confiscaron un arsenal de armas, incluyendo rifles de asalto, granadas, lanzacohetes y equipo de comunicación que Mencho usaba para coordinar las operaciones del cártel desde ubicaciones remotas como Tapalpa, donde creía que estaba seguro de la vigilancia de las autoridades. La confirmación de la muerte de Mencho fue comunicada inmediatamente por el comandante del operativo a Harfuch, quien estaba esperando en Ciudad de México, monitoreando la operación en tiempo real a través de transmisiones de video desde los helicópteros y de radios de los soldados en el terreno. Harfuch después informó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó que la noticia fuera comunicada inmediatamente al público para evitar rumores y especulación, resultando en un anuncio oficial durante la tarde del 22 de febrero, donde el gobierno confirmó que Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, había sido abatido en un operativo militar en Jalisco. La reacción inmediata a la muerte de Mencho fue explosiva. Células del CJNG en 20 estados lanzaron ataques coordinados contra instalaciones gubernamentales, contra policías y contra infraestructura civil, en respuesta a la muerte del líder que había construido la organización desde cero y que comandaba una lealtad casi fanática de miles de sicarios. En Jalisco, donde el CJNG tiene su presencia más fuerte, los grupos armados bloquearon carreteras, quemando vehículos y buses, atacaron cuarteles de policía con granadas y con fuego de rifles, y ejecutaron ataques contra negocios que se negaban a cerrar en señal de luto por la muerte de Mencho. Violencia similar ocurrió en Guanajuato, en Michoacán, en Colima, en Nayarit y en otros estados donde el CJNG opera, resultando en la muerte de más de 70 personas durante 3 días después del operativo, incluyendo sicarios del cártel, policías, militares y civiles atrapados en el fuego cruzado. El gobierno de Sheinbaum respondió desplegando miles de tropas adicionales a los estados afectados y declarando toque de queda en las ciudades más afectadas por la violencia, incluyendo Guadalajara, donde el CJNG tiene su sede histórica y donde la amenaza de ataques fue considerada más alta. Aeropuertos en Jalisco y en Michoacán cancelaron vuelos durante 2 días mientras la violencia continuaba. Y escuelas en múltiples estados permanecieron cerradas para proteger a los estudiantes de exposición a enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y sicarios del cártel. Pero mientras México ardía en violencia orquestada por el CJNG, vengando la muerte de su líder, Rosalinda permanecía escondida en una ubicación secreta bajo protección del gobierno federal, procesando la realidad de que la traición que ejecutó había resultado en la muerte del padre de sus hijos, y en el caos que estaba devastando las regiones donde el CJNG operaba. Según fuentes cercanas a la investigación, Rosalinda fue informada de la muerte de Mencho por Harfuch, personalmente, a través de una llamada telefónica durante la tarde del 22 de febrero, aproximadamente 2 horas después del operativo. Una llamada donde Harfuch le agradeció por la información que proporcionó,
y le aseguró que la protección que había prometido sería mantenida. A pesar de la violencia que el CJNG estaba desatando. La reacción emocional de Rosalinda a la noticia de la muerte, según personas que estuvieron con ella, fue una compleja mezcla. Alivio de que el hombre que la había humillado ya no podía continuar haciéndolo. Dolor por la pérdida de una persona con quien había compartido 30 años, independientemente de cómo la relación terminó, y miedo por un futuro incierto, donde tendría que vivir permanentemente escondida, sabiendo que el CJNG eventualmente descubriría que fue ella quien traicionó a Mencho, y que organizarían una venganza sin importar la protección que el gobierno proporcionara. Pero a pesar de estas emociones contradictorias, Rosalinda no mostró arrepentimiento por la decisión de traicionar, diciéndole a personas cercanas que Mencho había sellado su propio destino cuando decidió humillarla públicamente con una amante joven, y que si había aprendido algo de 30 años en el narcotráfico, manera que en un mundo de traiciones y violencia donde viven, la única manera de sobrevivir es golpear primero antes de ser golpeada. El cuerpo de Mencho fue transportado desde Tapalpa a Ciudad de México, donde la Fiscalía General realizó una autopsia completa para confirmar la identidad a través de pruebas de ADN, comparando con muestras que las autoridades habían obtenido de hijos de Mencho que estaban en custodia, y para documentar las causas exactas de muerte para el archivo legal que sería usado en investigaciones futuras sobre las operaciones del CJNG. Después de completar los procedimientos forenses, el cuerpo fue entregado a la familia el sábado 28 de febrero, después de que la Fiscalía realizó pruebas genéticas adicionales para confirmar los lazos consanguíneos entre quien solicitó el cuerpo y el capo, a una medida de seguridad diseñada para prevenir que el cuerpo fuera entregado a impostores que podrían intentar crear una narrativa falsa sobre la muerte de Mencho. Rosalinda, quien técnicamente era la viuda legal de Mencho a pesar de la separación emocional, fue quien firmó los documentos para recibir el cuerpo. Una acción que fue orquestada cuidadosamente por Harfuch y por el equipo legal del gobierno para mantener las apariencias de que Rosalinda era una esposa leal, llorando la muerte de su esposo, en lugar de la traidora que había causado esa muerte. Esta actuación era necesaria para proteger la identidad de Rosalinda, como la fuente de inteligencia que llevó al operativo. Porque si el CJNG descubría que fue ella quien proporcionó la información a Harfuch, la venganza contra ella y contra sus hijos sería inmediata y brutal, independientemente de la protección que el gobierno pudiera proporcionar. El funeral de Mencho fue un evento extraordinario que combinaba elementos de luto genuino de personas que lo conocieron y lo respetaron, con teatro político, donde el gobierno federal desplegó fuerzas masivas no para honrar a un narcotraficante muerto, sino para prevenir violencia entre facciones rivales del CJNG, que podrían intentar usar el funeral como oportunidad para atacarse mutuamente, en la lucha por la sucesión del liderazgo. El velorio se realizó en la funeraria Funerales La Paz, ubicada en la colonia San Andrés, en Guadalajara, el domingo 1 de marzo. Bajo vigilancia de decenas de camionetas con elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevolaba la zona constantemente. Un despliegue de seguridad que era sin precedentes para el funeral de un civil, pero que reflejaba el reconocimiento del gobierno de que Mencho, aunque criminal, era una figura de poder cuya muerte creaba un vacío que amenazaba la estabilidad de la región completa. La funeraria recibió más de 500 coronas de flores, enviadas casi todas anónimamente, sin nombres ni identificación de remitentes. Una cantidad masiva que requirió 5 camiones para transportarlas eventualmente al cementerio, demostrando que a pesar de la criminalidad de Mencho, tenía una red amplia de asociados y de personas que le debían favores, o que simplemente respetaban el poder que había acumulado durante 15 años construyendo el CJNG. Muchas coronas incluían imágenes de gallos hechas con flores, en referencia a la afición de Mencho por las peleas de gallos, que le habían ganado el apodo de Señor de los Gallos en círculos del narcotráfico.
un detalle que demostraba que los remitentes conocían suficientemente bien a Mencho para incluir símbolos personales en los tributos florales. El ataúd en que el cuerpo de Mencho fue exhibido durante el velorio era un féretro dorado brillante, que contrastaba dramáticamente con las tumbas simples donde la mayoría de los mexicanos son enterrados, un símbolo visual de la riqueza que Mencho había acumulado a través del narcotráfico, pero también de la vanidad y de la ostentación que caracteriza la cultura de narcos, que buscan demostrar éxito a través de displays materiales incluso en la muerte. La tradición de ataúdes lujosos para narcotraficantes es bien establecida en México, donde líderes de cárteles frecuentemente son enterrados en mausoleos elaborados, decorados con mármol y con oro, en cementerios como Jardines del Humaya en Culiacán, que se han convertido en atracciones turísticas morbosas. Pero el entierro de Mencho en una tumba simple en Zapopan, en lugar de en un mausoleo elaborado, reflejaba quizás el reconocimiento de la familia o de operadores del CJNG, de que la ostentación excesiva atraería atención no deseada de las autoridades, que podrían usar la ubicación de la tumba como punto de vigilancia para monitorear visitas de operadores del cártel. Rosalinda asistió al velorio vestida completamente de negro, con el rostro cubierto por un velo que ocultaba sus expresiones faciales. La imagen de una viuda afligida que los medios mexicanos capturaron y difundieron ampliamente, y sin saber la ironía brutal de que la mujer llorando la muerte de su esposo era la misma persona que había proporcionado la información que causó esa muerte. Según personas que estuvieron cerca de Rosalinda durante el velorio, ella efectivamente lloró genuinamente durante la ceremonia. Lágrimas que podrían haber sido por la pérdida real de una persona que había sido parte de su vida durante 30 años, o que podrían haber sido por la culpa de la traición, o simplemente por el estrés de tener que mantener la actuación de viuda leal, mientras sabía la verdad del rol que jugó en la muerte de su esposo. La presencia de Harfuch en el perímetro de seguridad alrededor de la funeraria, aunque no dentro de la funeraria misma, agregaba una capa adicional de ironía a la escena, porque el hombre que había planificado el operativo que mató a Mencho estaba ahora supervisando el funeral, garantizando que el evento transcurriera sin violencia, cumpliendo el rol de protector de la viuda que secretamente era su colaboradora en la traición que destruyó al narco más poderoso de México. Harfuch, quien había sobrevivido el intento de asesinato de Mencho en 2020, finalmente había cobrado venganza 6 años después. No a través de una confrontación directa, sino a través de inteligencia proporcionada por una esposa traicionera. Una victoria que, aunque no fue pública en términos de revelar el rol de Rosalinda, fue personalmente satisfactoria para Harfuch, quien podía observar el funeral sabiendo que había orquestado la caída del enemigo que intentó matarlo. Durante la ceremonia de 1 hora en la funeraria, una banda de música regional tocó canciones favoritas de Mencho, incluyendo narcocorridos que celebraban la vida de narcotraficantes y que romantizaban la violencia y el poder que caracterizan la cultura de los cárteles. La música que proporcionaba la banda sonora apropiada para la despedida de un hombre, cuya vida había sido definida por violencia extrema, y por la construcción de un imperio criminal a través de la eliminación brutal de rivales. Después de la ceremonia, el ataúd fue devuelto al coche fúnebre blanco y transportado al cementerio Recinto de la Paz en Zapopan, escoltado por un convoy de vehículos militares y de la Guardia Nacional que bloquearon las calles para permitir que la procesión pasara sin interrupciones, mientras una docena de dolientes, presumiblemente familiares cercanos y operadores de confianza del CJNG, seguían a pie al son de una canción con letra que rezaba: «Ahora que estoy muerto, me voy a ir, no más que un puñado de tierra». Letras que, aunque melancólicas, también reflejaban la realidad de que por toda la riqueza y el poder que Mencho había acumulado, en la muerte era igual a cualquier persona, llevándose solo tierra cuando el cuerpo fuera enterrado. El entierro en el cementerio ocurrió bajo vigilancia aún más intensa que el velorio, con francotiradores posicionados en edificios circundantes
monitoreando cualquier amenaza potencial, y con drones sobrevolando el área, proporcionando vigilancia aérea, a un nivel de seguridad que reflejaba la preocupación del gobierno de que grupos rivales podrían intentar atacar el funeral, o que facciones internas del CJNGE podrían usar la ocasión para ejecutar venganzas contra miembros de la familia, o contra operadores que sospechaban de traición. La tumba donde Mencho fue enterrado es una parcela simple a ras de tierra, en un cementerio moderno, sin mausoleo elaborado, y ubicada a aproximadamente 5 kilómetros del Estadio Akron, que albergará partidos de la Copa Mundial de FIFA en junio de 2026. Una proximidad geográfica que crea un contraste extraño entre un evento deportivo global que celebrará el fútbol y la vida, y la tumba de un narcotraficante que causó muerte y sufrimiento masivos durante 15 años de operaciones criminales. La ironía de que Rosalinda lloró en el funeral de un hombre que ella traicionó no fue perdida en personas dentro del CJNG, que comenzaban a sospechar algo, que la información que llevó al operativo en Tapalpa tuvo que haber venido de alguien extremadamente cercano a Mencho, porque el nivel de detalle sobre ubicación y sobre rutinas era demasiado específico para haber sido resultado de vigilancia externa. Los rumores comenzaron a circular durante los días después del funeral sobre la identidad del traidor, con varios operadores del CJNG siendo acusados y ejecutados por facciones rivales que sospechaban que habían proporcionado información al gobierno. Pero Rosalinda mantenía la protección del secreto, porque pocas personas dentro de la organización consideraban posible que la esposa de Mencho habría traicionado a su esposo, independientemente de los problemas maritales que pudieran haber tenido. Pero el 03, cuyo nombre real es Eric Valencia Salazar, y quien era uno de los operadores más cercanos a Mencho, comenzó a sospechar de Rosalinda, basándose en el conocimiento de los problemas en el matrimonio, y en el reconocimiento de que ella tenía acceso a información sobre ubicaciones y rutinas que pocos otros tenían. El 03, a quien emergió como el líder más probable del CJNG después de la muerte de Mencho, debido a su experiencia operacional y a la lealtad que comandaba entre los sicarios del cártel, comenzó una investigación discreta sobre los movimientos de Rosalinda durante las semanas antes del operativo, buscando evidencia de contactos con autoridades que confirmarían sus sospechas de traición. La sucesión de liderazgo en el CJNG después de la muerte de Mencho fue complicada por el hecho de que el heredero natural, el Menchito, hijo de Mencho y de Rosalinda, estaba en prisión en Estados Unidos, enfrentando cargos federales que probablemente resultarían en una sentencia de décadas, eliminándolo efectivamente de consideración para liderar la organización. Esto dejaba un vacío de poder que múltiples operadores intentaron llenar, incluyendo a el 03, y quien controlaba operaciones en Jalisco, otros lugartenientes que controlaban territorios en Guanajuato, en Michoacán y en otros estados, y crucialmente, la familia González Valencia, hermanos de Rosalinda, que manejaban el aspecto financiero de la organización a través de los Queenies, y que argumentaban que deberían tener voz en las decisiones sobre el futuro del CJNG, dado que la infraestructura financiera que habían construido era crucial para las operaciones continuas del cártel. Esta fragmentación de liderazgo creó una situación volátil, donde diferentes facciones del CJNG comenzaron a operar cada vez más independientemente, persiguiendo agendas propias en lugar de coordinar bajo un liderazgo unificado, como había sido el caso bajo Mencho, resultando en violencia interna conforme las facciones competían por territorios y por rutas de tráfico que previamente habían sido divididas pacíficamente bajo la autoridad de Mencho. Analistas de seguridad predijeron que la fragmentación eventualmente llevaría a una guerra abierta entre facciones, similar a lo que ocurrió con el cártel de Sinaloa después de la captura de Mayo Zambada, cuando los Chapitos y la Malliza comenzaron a matarse mutuamente por el control de la organización. La ubicación actual de Rosalinda es un secreto guardado cuidadosamente por el gobierno mexicano.
Pero fuentes cercanas a la investigación sugieren que está viviendo bajo protección de testigos en una ubicación remota, posiblemente fuera de México, en un país que tiene un acuerdo de cooperación con el gobierno mexicano para proteger informantes de alto valor. La vida bajo protección de testigos, especialmente para una persona que traicionó a una organización tan poderosa como el CJNG, significa una existencia de aislamiento completo, sin contacto con familia o amigos de su vida anterior, y con una identidad nueva que debe ser mantenida rigurosamente para evitar descubrimiento, y con una paranoia constante de que el CJNG eventualmente encontrará una manera de localizarla y eliminarla, independientemente de la protección que el gobierno proporciona. Para Rosalinda, quien pasó 30 años viviendo una vida de lujo como esposa de un narcotraficante poderoso, con acceso a mansiones, a vehículos de lujo, a joyas y a todo tipo de comodidades materiales, la transición a una vida en escondite, donde debe limitar sus movimientos y donde debe renunciar a la ostentación que caracterizó su vida anterior, es un ajuste brutal, que probablemente causa resentimiento hacia Mencho, cuya infidelidad y humillación forzaron la decisión de traicionar que resultó en este futuro de exilio permanente. Pero la alternativa de no traicionar habría sido continuar siendo humillada mientras Mencho vivía públicamente con su amante joven. Una opción que Rosalinda consideró peor que el riesgo de vivir escondida después de la venganza. La cuestión crucial de la fortuna que Mencho acumuló, estimada en $5,000 millones, como discutimos en un video anterior, agrega una dimensión financiera a la traición de Rosalinda. Porque aunque está viviendo escondida bajo protección del gobierno, potencialmente tiene acceso a una porción de esa fortuna a través del acuerdo que negoció con Harfuch antes de proporcionar información sobre la ubicación de Mencho. Los términos exactos del acuerdo entre Rosalinda y el gobierno no son públicos, pero el patrón típico en casos donde informantes de alto valor proporcionan inteligencia crítica es que el gobierno permite que el informante retenga un porcentaje de los activos que pertenecían al objetivo, generalmente entre el 10 y el 20%. A cambio de cooperación completa y de testimonio futuro si es necesario. Aplicando ese patrón al caso de Rosalinda, significaría que podría tener acceso a entre 500 millones y $1,000 millones de la fortuna de Mencho. Una cantidad que, aunque masiva, es una fracción del total, y que viene con restricciones sobre cómo puede ser gastada, para evitar llamar atención que podría revelar su ubicación. Acceder a estos fondos requeriría transferencias complejas a través de cuentas bancarias offshore y de inversiones estructuradas para ocultar la identidad del beneficiario real, un proceso que el gobierno probablemente facilitó como parte del acuerdo, para garantizar que Rosalinda tuviera incentivo financiero de continuar cooperando, en lugar de intentar renegociar términos o de proporcionar información al CJNG sobre operaciones del gobierno. Pero la mayoría de la fortuna de Mencho, aproximadamente $4,000 millones, permanece escondida en ubicaciones que solo él conocía, creando una situación donde el gobierno está intentando localizar activos para confiscación, donde la familia González Valencia está intentando acceder al dinero que consideran parcialmente suyo debido al rol que jugaron en el lavado a través de los Queenies, y donde operadores del CJNG están buscando fondos para financiar las operaciones continuas del cártel en ausencia del liderazgo centralizado de Mencho. Esta competencia tripartita por la fortuna probablemente resultará en violencia, conforme diferentes grupos intentan presionar o eliminar a rivales en la búsqueda del tesoro escondido. Solo en la comparación entre la traición de Rosalinda y otras traiciones famosas en la historia del narcotráfico, proporciona contexto sobre qué tan excepcional o común es que esposas traicionen a esposos narcotraficantes. Emma Coronel, esposa de El Chapo, fue arrestada en Estados Unidos en 2021 por cargos relacionados con operaciones del cártel de Sinaloa, pero cooperó con las autoridades después del arresto, proporcionando información sobre activos del cártel a cambio de una sentencia reducida que le permitió ser liberada después de cumplir solo 2 años de prisión.
Pero la cooperación de Emma fue después de que Chapo ya estaba en prisión, cumpliendo cadena perpetua. Entonces, no implicaba una traición activa que causara la captura, sino más bien una decisión pragmática de minimizar tiempo en prisión, proporcionando información sobre una organización que ya estaba desmantelada. En contraste, y la traición de Rosalinda fue proactiva, deliberadamente causando la muerte de un esposo que todavía estaba activamente liderando una organización criminal. Un nivel de traición que es extraordinariamente raro, porque implica aceptar un riesgo masivo de venganza, no solo contra ella, sino también contra sus hijos y contra otros miembros de la familia, que el CJNG podría atacar como retribución. Que Rosalinda tomó esta decisión a pesar de los riesgos demuestra la profundidad del resentimiento que sentía hacia Mencho, por la humillación de la infidelidad pública y por el abandono durante los años cuando enfrentó cargos legales. Un resentimiento suficientemente intenso que superó el miedo de las consecuencias y la culpa por causar la muerte del padre de sus hijos. Otra comparación relevante es con el caso de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, quien fue arrestada en 2007. Y quien después de años en prisión fue liberada y escribió un libro sobre sus experiencias en el narcotráfico. Aunque Sandra nunca traicionó activamente a socios, proporcionó entrevistas y testimonios que revelaron detalles sobre operaciones de cárteles con los que había trabajado. Una decisión que la marcó como traidora en los ojos de muchos en la comunidad del narcotráfico. Pero que también le dio cierta celebridad en la cultura popular mexicana, donde las historias de narcotraficantes tienen una fascinación morbosa. Rosalinda podría eventualmente seguir un camino similar, escribiendo un libro o dando entrevistas sobre su vida con Mencho y sobre la decisión de traicionarlo. Aunque hacer eso mientras el CJNG todavía opera y busca venganza, sería extremadamente arriesgado. El impacto de la traición de Rosalinda en la cultura del narcotráfico mexicano será duradero. Porque establece un precedente de que incluso las esposas de los líderes más poderosos pueden convertirse en traidoras si son suficientemente humilladas o abandonadas. Un precedente que probablemente hará que los narcotraficantes futuros sean más cautelosos sobre cómo tratan a sus esposas y sobre qué información comparten con la familia. Paradójicamente, esto podría resultar en un aislamiento aumentado de los líderes de cárteles, que ya operan bajo paranoia extrema sobre traiciones de subordinados, pero que ahora también deben desconfiar de la familia que tradicionalmente era considerada el círculo de confianza donde los secretos estaban seguros. Para Harfuch, la victoria de haber orquestado la caída de Mencho, usando información de una esposa traidora, es un triunfo profesional que consolida su reputación como el funcionario de seguridad más efectivo del gobierno de Sheinbaum, y que potencialmente lo posiciona para un ascenso futuro a posiciones de mayor poder dentro del gobierno. Pero la victoria viene con la complicación de tener que mantener el secreto sobre el rol de Rosalinda como fuente. Porque revelar públicamente que fue ella quien proporcionó la información no solo pondría su vida en peligro aún mayor, sino que también podría crear una percepción pública negativa de que el gobierno usa tácticas sucias, manipulando conflictos familiares en lugar de ejecutar trabajo policial legítimo. El futuro del CJNG, después de la muerte de Mencho y de la fragmentación del liderazgo, es incierto. Pero patrones históricos de cárteles que pierden a líderes fundadores sugieren que la organización eventualmente se dividirá en múltiples cárteles más pequeños, cada uno controlando territorios específicos, pero sin la coordinación central que Mencho proporcionaba. Esta fragmentación, aunque reduce el poder de cualquier organización individual, probablemente aumenta la violencia total, porque los cárteles fragmentados compiten violentamente entre sí por territorios que previamente estaban divididos pacíficamente bajo la autoridad de un líder respetado. Y porque las organizaciones más pequeñas son más vulnerables a ataques de rivales externos, como el cártel de Sinaloa, de que intentarán capturar territorios del CJNG mientras la organización está debilitada por el conflicto interno. Para México, la muerte de Mencho
aunque celebrada por el gobierno como una victoria en la guerra contra las drogas, probablemente resultará en violencia aumentada durante los próximos años. Conforme los fragmentos del CJNG pelean entre sí, y conforme los cárteles rivales intentan expandirse a territorios que el CJNG controló. Un patrón que ha sido observado repetidamente, cuando los gobiernos capturan o matan a líderes de cárteles sin desmantelar las estructuras organizacionales subyacentes que continúan operando bajo un nuevo liderazgo. Esta realidad de que la violencia frecuentemente aumenta después de capturas de alto perfil es el argumento que los críticos de la estrategia de decapitación usan para cuestionar la efectividad del enfoque, que prioriza la eliminación de líderes sobre el desmantelamiento de la infraestructura criminal completa. Y ahí lo tienes. 3 días entre la llamada telefónica de una esposa traicionera y la muerte del narcotraficante más poderoso de México. 4 minutos y 27 segundos de conversación donde Rosalinda González Valencia proporcionó la información que Omar García Harfuch usó para planificar el operativo que terminó con 15 años de reinado de terror de Nemesio Oseguera, Anabel Mencho. Un ataúd dorado en un funeral donde la viuda lloraba la muerte de un hombre que ella misma entregó a las autoridades, creando una ironía tan brutal que solo podría existir en el mundo del narcotráfico, donde la traición es moneda común, pero donde la traición de una esposa a un esposo representa un nivel de venganza que trasciende los cálculos normales de lealtad y supervivencia. 5,000 millones de dólares de fortuna escondida que ahora es peleada por el gobierno, por la familia González Valencia y por operadores del CJNG. Mientras Rosalinda vive escondida con una porción del dinero que negoció como precio de la traición, y el legado de una mujer que destruyó al hombre más peligroso de México. No a través de violencia directa, sino a través de información susurrada en una llamada telefónica que duró menos de 5 minutos, pero que cambió la historia del narcotráfico mexicano para siempre. Demostrando que en un mundo donde el poder es construido sobre lealtades frágiles y amenazas de violencia, incluso el líder más poderoso es vulnerable a la traición de la persona más cercana. Cuando esa persona decide que la humillación es peor que el miedo y que la venganza vale el precio de vivir el resto de su vida mirando sobre su hombro, esperando que los vengadores eventualmente encuentren una manera de cobrar la deuda de sangre que la traición creó. La lección última de la historia de Rosalinda y Mencho es que en el narcotráfico, donde las relaciones son construidas sobre una fundación de crimen y de violencia, no hay lealtad que sea inmune a la traición cuando existe motivación suficiente. Mencho, quien construyó un imperio a través de violencia calculada y de eliminación brutal de enemigos, nunca consideró que su enemigo más peligroso no era un rival de cártel competidor, ni una autoridad mexicana, ni una agencia estadounidense, sino una esposa humillada que conocía todos sus secretos, y que decidió que 30 años de lealtad no valían continuar soportando infidelidad pública y abandono emocional. Esta ceguera a la amenaza interna es un error común de líderes autocráticos en cualquier campo, que se vuelven tan enfocados en amenazas externas que ignoran vulnerabilidades dentro del círculo más íntimo, hasta que la traición ya ocurrió y el daño es irreversible. Para otras esposas de narcotraficantes que observan el caso de Rosalinda, la lección es ambigua, porque aunque Rosalinda logró venganza contra un esposo que la humilló, el precio fue exilio permanente, separación de la familia, y la posibilidad constante de que el CJNG eventualmente descubrirá la identidad de la traidora y ejecutará venganza sin importar la protección del gobierno. La pregunta de si la venganza valió el precio solo puede ser respondida por Rosalinda misma conforme vive el resto de su vida en escondite. Pero para observadores externos, el cálculo parece cuestionable, especialmente considerando que los hijos que comparte con Mencho ahora viven con el conocimiento de que su madre traicionó a su padre, creando un trauma familiar que durará generaciones. Y para la sociedad mexicana más amplia, no que ha sufrido la violencia del CJNG durante 15 años de operaciones bajo Mencho,
La muerte del líder, aunque bienvenida, probablemente no resultará en una reducción significativa de la violencia relacionada con las drogas. Porque las estructuras que permiten que el narcotráfico florezca, la corrupción gubernamental, la demanda masiva de drogas en Estados Unidos, la pobreza que empuja a jóvenes a trabajar para los cárteles, permanecen intactas, independientemente de quién lidera las organizaciones criminales. Entonces, aunque Rosalinda ayudó a eliminar a un individuo específico,